Bien. Bueno, en el 2 es parecido, o sea, te dice que es un elemento, el elemento 7A, o sea, el mismo elemento que este, y se combina con otro, con sí mismo, o sea, que va a ser con otro elemento más del 7A. Entonces, ahí lo que va a ocurrir, o sea, que como son dos no metales, o sea, porque son dos del grupo 7A, o sea, el 7A Sí. estaba acá, está por acá, entran los no metales. Entonces, al unirse los dos que son no metales, va a ser una unión covalente. Y ahí lo que va a ocurrir es que ellos se van a prestar. O sea, vamos a tener un elemento que tiene 7 electrones en el último nivel y otro elemento del mismo que también tiene 7 electrones en el último nivel. Entonces lo que hacen cuando es así, como ellos no pierden, como en el otro que el metal perdía, lo que hacen es prestarse, o sea, hacen un préstamo. Entonces este tiene 7 electrones y como el otro le presta 1, forma 8. Y este que tiene 7, como el otro le presta 1, forma 8. Y ahí por eso es que se usa una unión covalente. Fue el No los van audio. a perder, sino que se los prestan para poder formar esto del octeto. Hola. Hola, ¿sí? Sí, se fue el audio. Te decía que estos no van a perder ni ganar electrones, sino que se prestan, se prestan un electrón para poder formar los 8, para que le queden los 8 en el último nivel. Bien. Bien. Bueno, ahora vamos a ver las características de las dos uniones, de la unión covalente y la unión iónica, así te quedan aparte para hacer, o sea, con eso después vamos a resolver el punto 3. Dale. Bueno, uniones iónicas. Bueno, la primera característica de estas uniones iónicas es que se forma entre metal y no metal. Este, en cambio, se forma entre no metales. Otra de las características es que la unión iónica es sólida a temperatura ambiente. Y además conducen la corriente eléctrica cuando están en solución. Estos, en cambio, pueden ser a temperatura ambiente, pueden ser sólidos, líquidos o gaseosos. Y estos, algunos conducen la corriente y otros no. Después también estos tienen punto de ebullición y de fusión altos. O sea, si yo los tengo en estado sólido y los quiero pasar a estado líquido, los tengo que calentar o hervir a una temperatura muy alta. Mm. Estos no, estos tienen punto de ebullición y de fusión bajos. Estos son solubles en agua y estos, algunos son solubles
en agua y otros no. A ver si no me olvido alguno más. Bueno, y después tenemos además la electronegatividad, o sea, el valor de electronegatividad que nos indica la fuerza o el poder que tiene un átomo para arrancar o para traerse electrones hacia sí mismo. Entonces, o sea, el concepto de electronegatividad, vamos a ponerlo acá, electronegatividad es la fuerza que tiene un átomo para arrancar o traerse electrones. Entonces, todos los elementos de la tabla periódica tienen un valor de electronegatividad. O sea, como es como la fuerza o la potencia que puede tener ese átomo para arrancarle un electrón, los elementos que son metales no tienen mucha fuerza para poder arrancar esos electrones. En cambio, los no metales sí. O sea, entonces, Mm. este valor está en la tabla periódica. Yo te cambio, no sé si te cambio. No. Ahí. Aquí. Ahora te vuelvo igual al cuadrito. De que nosotros teníamos la tabla periódica, entonces, como estos elementos son no metales, o sea, ellos tienen electronegatividades muy altas. O sea, los valores de electronegatividad de estos elementos de acá es muy alta y baja así. O sea, va a ser de mayor a menor. Entonces, la electronegatividad va bajada así y así. O sea, disminuye para esos lados. Ujú. Electronegatividad. Que es por lo mismo, por eso un elemento de acá, o sea que es un no metal, este va a tener mucha electronegatividad, un valor muy grande. Entonces, un elemento de por acá, o sea que es un metal, tiene baja electronegatividad. Entonces, nosotros también para este valor de electronegatividad nos sirve para hacer algo que se llama diferencia de electronegatividad, que es restarle la electronegatividad de uno al otro. Entonces, por ejemplo, si yo tengo que hacer una unión entre el cloruro de sodio, sodio y cloro, tengo que buscar la electronegatividad del sodio y la electronegatividad del cloro. En la misma tablita periódica aparecen estos valores. No sé si en esta que te busqué yo, pero en general, o sea, las tablas que uno compra en las librerías, o sea, te traen los valores de electronegatividad en la tabla. Este creo que no tiene. Ahora vamos a ponerle tabla. Si no, siempre en internet hay tablas Sí. solo de electronegatividad. Ahora te voy a mostrar. Mira. ¿Ves? Estos valores son de electronegatividad. Es que sube para allá y para allá. Los metales tienen valores altos, 3, 2,5. Los no metales. Los no metales. Y los metales tienen valores bajitos, de 0,7, por ejemplo. Entonces, cuando nosotros calculamos esa diferencia de electronegatividad, también nos va a decir qué tipo de unión es, si es una unión iónica o si es una unión covalente.
Entonces tenemos que hacer la diferencia de electronegatividad cuando tenemos un tipo de unión. Entonces, por ejemplo, yo te había puesto en el otro, te decía la diferencia de electronegatividad en la unión del cloruro de sodio. Entonces yo tengo que buscar la electronegatividad del sodio, que es esta, y la electronegatividad del cloro, que acá no se ve nada, pero es 3,5. Entonces voy a restarle el 3,5, el 0,9. Entonces me iba a decir que al hacer hago esta cuenta del 3,5 menos 0,9, siempre le restás al más grande el más chiquitito, porque en realidad lo que te interesa es saber la diferencia, no, o sea, no es que va a quedar ni positivo ni negativo. O sea, restás al más grande el más chico y te queda 2,6. Entonces lo que nos dicen es que si la diferencia va, o sea, si este valor nos da entre 0 y 0,4, va a ser un enlace covalente. Es un enlace covalente, de paso te voy a poner esto, que es polar. Y si la diferencia de esta electronegatividad nos da entre 0,5 y 1,6, es un enlace covalente. Este es no polar, puse mal. Polar. Y si va entre 1,7 y 3,3, va a ser iónica. Me voy a llevar esto. Voy a ver esta. Te hago una consulta. Sí, El 0,3, este que vos decís, en el sodio, ¿en dónde aparece? Porque el hoy, por ejemplo, estoy mirando la 0,9, tabla periódica. este Sí. valor. ¿Vos qué tenés? ¿La tabla periódica, estas las que compras en la librería? No, no, estoy acá con internet. Tengo la Las de tabla, internet sí, a la. veces no te lo traen, o sea, porque yo ahí viste que te había mostrado antes una y no está. Entonces, Sí. buscate una tabla periódica de electronegatividades como esta, que solo tenés las electronegatividades. Las que uno compra en la librería, sí, ahí traen todos los datos, pero después las otras que uno saca de internet a veces no tienen todos los datos. Te da el número de masa atómica y nada más, o sea, algunas tienen la electronegatividad. No sé si la de Wikipedia lo tendrá. A ver, para saber más o menos de dónde sale. Viste que Número. siempre te pone algún número, o sea, en este no tiene, pero viste que tiene uno de referencia acá. O sea, Sí. generalmente, bueno, en esa te va a decir, o sea, los valores va a decir uno que te dice valor de electronegatividad. Entonces, después cuando vos lo mirás en cada uno de los elementos, tenés cuál es el de electronegatividad. A ver, creo que la de Ah, Wikipedia sí. Espérate que la voy a buscar. Em, energía de ionización. Sí, esta sí, ahí te muestro. La común que está en Wikipedia, esta te lo dice. Te los da acá. sí, eso sí. Electronegatividad, ¿ves? Ahí. Es ese valor de ahí. Ah, Así que ahí lo tenés. Anda a verlo, ¿no? Está complicadísimo porque en estos chiquititos, mira, pero es este valor de ahí que aparece ahí. sí, ahí lo vi. ¿Ves? Este es 0,3 en el sodio y en el cloro es 3,16. Ahí. Sí, sí, ahí lo encontré. Entonces uno hace la resta de eso y al hacerle la resta podemos saber si va a ser iónica o si va a ser covalente.
Entonces, en este cuadrito lo que nos faltaría poner es eso, que va a ser iónica también cuando la diferencia de electronegatividad sea mayor a 1,7. Y en estas, cuando el valor de electronegatividad sea entre 0 y 0,3, cero y 0,4. Es covalente no polar. Y cuando el valor de electronegatividad sea entre 0,5 y 1,6 es covalente polar. Por ahora igual eso de polar y no polar no te hagas historia, por eso no te lo pide, pero bueno, sabés que son los dos covalentes, o sea, hasta el del 0 hasta el 1,6 es covalente, a partir del 1,6, ahí a veces los que dan entre 1,6, 1,7, 1,8, esos a veces como que te dan uno o te dan el otro. Pero a partir de 1,7 en adelante, o sea, la mayoría de los que son y más mayores de 2 ya son iónicas. El problema de esta reglista de Pauli es que no sirve para todas las cosas, porque sirve generalmente para estas cosas que son de dos compuestos, por ejemplo, el cloruro de sodio. Pero si yo tengo el ácido nítrico, por ejemplo, que tiene hidrógeno, nitrógeno y oxígeno, como que ahí no sé a quién restar, cuál resto con cuál, y no es que se suman y se restan. Entonces, cuando son moléculas simples, se puede aplicar esto de restarle la electronegatividad y me dice si es iónica, si es covalente. Pero cuando ya son moléculas más complicadas, sí o sí ahí tengo que ir a mirar a ver si son no metales con metal o si son entre no metales, para decir, bueno, si es iónica o es covalente. Bueno, de ese proba, viste que te dio en el 3, te Sí, da cuatro cosas, o sea, cuatro características, y quiere que le pongas cuáles son de las iónicas y cuáles son de las covalentes. sí. Bien. Prueba ahí de hacerlo. Dame un segundo que ahí vengo, mientras haces eso. Sí, sí. Ahí está. ¿Y con qué final y cuál es? Sí.
Bien. Tenemos, ¿Me pudiste hacer no, porque no sé para dónde arrancar. el 3? Para, la que yo encontré, o sea, la que tenía que hacer es esta que No, no, SOSK, antes la 3, la que te da las características y te dice que pongas cuáles son de las uniones covalentes y cuáles de las iónicas. indicar cuáles son las características de compuesto iónico y cuáles de compuesto covalente. Esa, sí. Ah, sí, entonces las de covalente eran la de carbono, nitrógeno, oxígeno, fósforo, azufre y selenio. ¿Puede Pero ser? no, en la 3 a vos te da 4 características. Te dice A, tienen alto punto de fusión y ebullición. B, Ah, conducen la. O sea, y lo que quieres es que vos le pongas cuál de esas características es de una unión iónica y cuál de esas características es de una unión covalente. O sea, la del A ves que te dice que tiene alto punto de fusión y de ebullición. Es una unión iónica, porque las que tienen puntos altos de fusión y ebullición son las iónicas. Las covalentes tienen ah, bajo. Entonces la A sería de iónica. Después la B te dice, conducen la corriente eléctrica, o sea, la electricidad, fundidos o en soluciones diluidas. Eso también es iónica. iónica, sí, Sí. Después la C te dice, las uniones entre los átomos se producen por formación de pares de electrones que se comparten. La que comparten sí, son las covalentes, pues el otro es la que pierde los electrones. sí, Y después el ahí D la te casé. dice, la diferencia de electronegatividad entre los átomos que forman la unión es muy grande. Las grandes son iónicas porque son mayores a 1,7. Entonces va a ser iónica. Sí, ahí la casé. Bien. El 4 sí te pide que saques, o sea, ahí tenemos que tener esta tabla con las electronegatividades. Entonces te dice, te dan o sea, primero te da 3 compuestos, o sea, en cada uno. Por ejemplo, te dice entre azufre y oxígeno, entre azufre, calcio y entre azufre y sodio. Entonces hay que buscar las electronegatividades de esos compuestos en la tabla. Sí, A ver, yo acá. Entonces tenemos el azufre tiene 2,5. sí, 2,5. El oxígeno tiene, este es el que no sé, no, miércoles. No, tiene 3, 3,5 me parece. A ver si, 3,44 me da así. pero voy a agarrar otra tabla, porque este justo del lado ese se ven horribles. Igual algunas bancas cambian, o sea, como que te dicen, sí, 3,5. Por ahí, o sea, hay una diferencia chiquitita. Sí. Después en Cuando el. te sale así 3,44 se pone 3,5. Sí, lo redondeas a 3,5. Ah, bien. Sí, El calcio tiene 1 y el sodio 0,9. Entonces hacemos las restas. Acá restamos el 2,5 menos 3,5 es 1. Este que es de 2,5 menos 1 es 1,5. Y este entre 2,5 y 0,9, este me va a quedar 1,6. Entonces nos pedían que hagamos, que los ordenáramos de de acuerdo al acuerdo a carácter covalente creciente. O sea, va a ser covalente los que tengan menor número de diferencia.
O sea, cuanto menor sea la diferencia de electronegatividad, o sea menor, más covalente va a ser. Ah, Entonces nos dice que lo ordenemos en orden creciente de su carácter sí, covalente. de Entonces, acuerdo al carácter claro, entonces va a ir iónico. así. Va a ser primero la de azufre oxígeno, así como estaba. Después va la de azufre calcio y después va la de azufre sodio. O sea, esta que tiene menor número de diferencia electronegativa es muy covalente, la más covalente, y esta ya casi no es covalente, la de sodio y azufre. Entonces lo que se hace acá es restar Restar las con cada uno. electronegatividades, sacar las tres restas y en base a eso fijarse a ver cuál es de lo que nos pide ahí, que es el carácter covalente. Entonces, la que tenga menor electronegatividad va a ser la que tiene más carácter covalente. Ah, bien. Vamos a hacer el de, Y a ver, la que sigue te dice que es cloro, sodio, cloro, magnesio y clorofluoro. Entonces, electronegatividades de estas van a ser, el cloro tiene 3, 0,9, 3, 0,9. Este tiene 3 y el magnesio tiene, esto, 1,2. Y este tiene 3 y el flúor es el más electronegativo y tiene 4. Entonces, esta diferencia me da 2,1. La otra va a ser 3 menos 1,2, me queda 1,8. Y esta nos da 1. Entonces,